¿Sale? Buenos días. ¿Que se escucha, hermanos? Buenos días. ¿Qué? Bueno, pues estamos muy contentos porque aquí están nuestros hermanos servidores y están aquí como parte del regreso a los servicios presenciales que vamos a tener aquí en la iglesia. Es como un ensayo. Todos, bueno, no los pueden ver los que están viendo la transmisión, pero todos traen su cubrebocas, todos todos tomaron la temperatura, entonces estamos muy contentos por vernos y porque sabemos que Dios tiene control de todo lo que sucede, ¿verdad? Y en esa misma confianza sabemos que la siguiente semana vendrán todos nuestros hermanos que puedan asistir, aquí estarán y se gozarán con nosotros en venir a escuchar la palabra de Dios, a alabarle y pues también a ver a nuestros hermanos, ¿verdad? Que ya tenemos mucho tiempo sin ver. Entonces, eso esperamos, eso confiamos que Dios que nos permita estar aquí de nuevo la mayoría, todos los que estamos dentro de lo permitido, ¿verdad? Por las autoridades. Quisiera comenzar dándole los anuncios para la siguiente semana. Jueves 10 de agosto a las 7:30 de la noche vamos a tener discipulado. Seguimos con los estudios del tabernáculo. Ahorita lo platicábamos antes de comenzar la transmisión, que ha sido de gran bendición. Muy claras las enseñanzas en cuanto a lo que representa el tabernáculo y cómo nos muestran a Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, el sábado 12 de agosto se tiene programada la reunión de jóvenes y yo pido a todos los jóvenes que estén pendientes porque si el Señor lo permite ya se van a poder reunir aquí en la iglesia. Es algo que vamos a platicar con nuestro hermano Mario durante la semana para ver si ya, creo que las condiciones se están dando para que ya se puedan reunir aquí y si no, pues la van a tener de nuevo vía internet como lo han estado haciendo. Y el aviso, el tercer aviso para esta semana que comienza es que el domingo 13 de agosto tenemos nuestra reunión general y les vamos a pedir a todos los hermanos que están viendo esta transmisión, que son miembros de esta congregación, que se anoten con el hermano Marco. El hermano Marco, su número está en el grupo de WhatsApp y si no, pues con toda confianza pueden preguntar quién es y ya anotarse con él. Es muy importante que lo hagamos así porque hay un cupo aquí en la iglesia, entonces confiamos que se anoten con Marco, indicando cuántos vendrán para dejar las sillas acomodadas y tener todo en orden. Queremos hacerlo de la manera correcta, con apego a lo que indican las autoridades de salud en el estado, y creo que ya todos sabemos lo que está pidiendo la autoridad en este tiempo, ¿verdad? Que haya poca gente, que todos usen su cubrebocas, que a todos se nos tome la temperatura, y bueno, en esa parte pues nosotros tenemos un termómetro bueno, no mata neuronas, es de los buenos. Tenemos que usar gel antibacterial y bueno, respetar la sana distancia, ¿sí? Vamos a seguir transmitiendo en vivo por Facebook para todos aquellos que no puedan acompañarnos el siguiente domingo y posteriormente lo subimos al canal de YouTube de la iglesia para que lo puedan ver todos aquellos. Como bien saben, estamos en semáforo naranja y la asistencia de los niños no está permitida, al igual que los adultos mayores. Y bueno, las recomendaciones todos lo sabemos: mujeres embarazadas, personas con alguna enfermedad crónica que pueda poner en riesgo su salud, como ya lo saben, se les pide que mejor se queden en casa. Y pues Dios es bueno porque nos da los medios, ¿verdad? Este tiempo el Señor nos ha mostrado su amor y hemos podido seguir estudiando la palabra de Dios. Entonces, para comenzar les pido que oremos y pongamos en manos de Dios esta enseñanza, este tiempo, para que nuestro Dios sea exaltado y glorificado. Padre Santo, te damos muchas gracias por este día hermoso que nos has dado, un día con lluvia, Señor, un día nublado, Señor, que nos muestra tu amor y tu misericordia, Señor. Tú eres bueno, tú nos provees todo lo que necesitamos y sabemos que el agua es necesaria. Te damos gracias porque pudimos llegar con bien todos a esta reunión, Señor. Te pido que nos bendigas como grupo de servidores, Señor, que podamos prepararnos
para recibir a nuestros hermanos la siguiente semana, pero sobre todo tengamos un corazón conforme a tu propósito, Señor, que podamos ser obedientes a tu palabra, Señor, no buscando nada en lo personal, sino que tú seas glorificado, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestros hermanos que están viendo esta enseñanza a través de internet, a los que la verán después, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ser fieles a ti principalmente, a nuestra congregación, y pues te damos gracias, Señor, porque nos has mantenido hasta este día unidos en tu palabra, Señor, eso es lo que nos une. Tu bendita palabra nos cambia, nos transforma, nos da fuerzas, nos ayuda y nos motiva a seguir adelante, Señor. Te damos gracias porque la mayoría de nosotros está bien, no nos ha faltado alimento, Señor, y tú nos has guardado de esta enfermedad, Señor, y de todo mal, Señor. Confiamos en ti, Señor, en tu absoluto poder que tienes por sobre todas las cosas, Señor. Sabemos que todo está en tu control, Señor, y en eso descansamos, Padre. Te pedimos que nos ayudes en este día, que la enseñanza nos abra el entendimiento, Señor, y sobre todo llegue a nuestro corazón, Señor, y podamos conocerte más, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, como saben, comenzamos una serie que se llama Los atributos de Dios, y a partir de la semana pasada comenzamos a estudiar los atributos morales. No sé si todos ya escucharon la enseñanza de la semana pasada, que vimos la santidad, y pues bueno, creo que aprendimos que nosotros podemos y debemos santificarnos para la gloria de Dios. Nos santificamos no para sentirnos buenos, sino para estar en obediencia a Dios, ¿verdad? Tenemos que ser pueblo apartado, tenemos que vivir, sabemos que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que ser esa luz que resplandece en esta generación. En este tiempo de pandemia debemos de resplandecer porque no vivimos con miedo, ¿verdad? Vivimos confiados en lo que Dios permite en nuestras vidas. Dios es santo, apartado del mal, y como todos ya sabemos, sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad que sí? Todos sabemos eso. La santidad de Dios es su absoluta pureza moral, y la santidad de Dios lo distingue de toda la creación. Y algo que aprendimos también la semana pasada es que el Señor no tolera el pecado. El Señor no puede estar donde haya el pecado. Y el día de hoy vamos a estudiar otro atributo moral de Dios, y este atributo es la justicia y rectitud de Dios. La justicia y rectitud de Dios. Ya decía, Dios no solo es santo, Dios es santo, justo y recto. ¿Qué nos dice esto, mis hermanos? Que Dios siempre tiene razón. Dios siempre tiene la razón y siempre actúa de acuerdo con lo que es bueno, correcto y justo. Es decir, Dios mismo es el estándar de justicia. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos buscado que se haga justicia o anhelamos que se haga justicia? Durante muchas cosas que nos han pasado, hemos clamado a Dios por justicia, ¿verdad? O vemos cosas que suceden donde no hay justicia. Dios es el estándar de justicia. Y Dios usa su poder según su propia perfección moral. Así, nosotros debemos de entender que sea lo que Dios haga, lo que Dios permita, es justo, recto y bueno, ¿sí? Aunque muchas veces no lo entendamos. ¿Sí te ha pasado, mi hermano? Que ves que pasan cosas a tu alrededor y dices, ah, caray, ¿verdad? Pero en nuestra vida pasan cosas, no lo entendemos, pero debemos de saber que es justo y recto todo lo que Dios permite. Hay muchas personas que creen que todo lo que ellos hacen es bueno y perfecto. ¿Has conocido gente así? Sí, ¿verdad? Tal vez muchos estuvimos así, ¿verdad? Ese tipo de personas que dicen, porque yo lo digo, porque yo sé más, porque quiero, porque soy el jefe, o cuántas cosas más hemos vivido, ¿verdad? Tristemente ellos no se dan cuenta de que no es así. Solo Dios tiene este atributo en plenitud. Solo Él puede ser justo y recto. ¿Verdad que sí? Creo que todos los que hemos alcanzado misericordia en la salvación por medio de Jesús, nos dimos cuenta de nuestra imperfección, ¿verdad? Cuando fuimos confrontados por la palabra de Dios, nos dimos cuenta de nuestra pecaminosidad y cómo, entendiendo que Dios es santo, no podemos estar delante de Él. Y es en ese entonces cuando vamos
a los pies de Jesucristo. Bueno, muchos de nosotros sabemos y estamos conscientes que siendo cristianos cosas malas nos pueden pasar, ¿verdad que sí? Aunque decir malas no es lo mejor, mejor digamos cosas que no queremos, ¿verdad? Cosas que no esperamos. Hay muchos que creen que por ser cristianos nada malo les puede pasar, ¿verdad? Inclusive lo declaran y se lo exigen a Dios. Pero nosotros como cristianos nos podemos enfermar, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces nos hemos enfermado? Muchas veces hemos estado hasta en el hospital. Nosotros nos podemos accidentar y también podemos ser tratados injustamente. Y al ser tratados injustamente, nuestra respuesta ante cualquier injusticia que recibamos o cualquier ataque que se dé en contra de nuestras vidas, nosotros siempre debemos apelar a Dios directamente, a través de la oración, a través de Jesucristo. Nosotros debemos de confiar siempre en la justicia y rectitud de Dios, porque Él es bueno, santo y todo lo que ya hemos aprendido. Quisiera preguntarles, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos sido tratados de manera injusta? Si quieren, levanten su mano. Creo que todos, ¿no? ¿Y a quién recurrimos cuando somos tratados de manera injusta? Al gobierno, a las leyes. En ocasiones sí lo tenemos que hacer, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos han chocado? Yo si les contara cuántos choques llevo, mejor ni les digo. ¿Y cómo nos ha ido cuando hemos chocado? A veces tú sabes que vas bien y de repente ¡paz!, te pegan. Y si no es injusto. Pero también muchas veces nosotros hemos ido y nos distraemos y chocamos a alguien más. ¿A qué voy con esto? Ahorita sabemos que las autoridades te piden que si traes coche traigas seguro vigente, ¿verdad que sí? Aunque sea de responsabilidad civil a terceros, daños a terceros. Hasta cierto punto te obligan a tenerlo, pero no sé si les ha pasado, pero a la hora de la hora, si la otra persona no te quiere pagar, no lo puedes obligar. Yo viví eso hace 2 años. Nos chocaron y la persona, o sea, lo detuvimos, estuvo ahí y llegó la autoridad y me decían, pues es que si no quiere pagar no puedo obligar. Y eso es injusto, ¿a poco no? Bueno, Dios nos ayudó y salimos adelante. Pero por eso es importante que conozcamos a Dios, que confiemos en Él y que a través de estas enseñanzas y de todo lo que hemos aprendido en este tiempo en la iglesia, aprendamos a depender de Él. ¿Sí? Esta serie para conocer sus atributos nos ayudará a descansar en Él. Y por eso es importante que guardemos en nuestro corazón las enseñanzas que recibimos. Ahorita lo decíamos, ¿no? A veces se comparte la palabra y pues nadie pregunta nada, nadie dice nada. Pues uno confía en Dios, ¿verdad? De que la palabra caiga en terreno fértil y que cuando llegue el momento dé el fruto adecuado, ¿verdad? Eso es en lo que nosotros confiamos. Nosotros como creyentes debemos de vivir con fe. ¿Y cuántos saben que esto no es fácil? ¿Es fácil vivir por fe? ¿Verdad que no? Y algo hermoso de la palabra de Dios es que está llena de historias de hombres y mujeres de fe que le creyeron a Dios. Confiaron en Él con todo el corazón y al conocerle, le sirvieron. Y creo que nosotros que le servimos, ahorita que somos servidores aquí, ha sido porque le hemos conocido, ¿verdad? ¿Le conocemos completamente? Todavía no. No vamos a alcanzar a conocerlo. Este es tan solo una serie de enseñanzas de manera general de los atributos que podemos encontrar de Dios en la palabra escrita que nos ha dado. Pero nuestro anhelo es conocerle y servirle, ¿verdad? Nos esforzamos, los maestros en este tiempo, ya casi 6 meses, siguen trabajando, siguen estudiando, y Dios dio gracia y se ha podido estar trabajando con los niños, ¿verdad? Nos ha dado gracia también y hemos podido transmitir de manera muy sencilla, pero con un propósito trascendente que es compartir la palabra de Dios. Sabemos que el cristianismo no es una religión, ¿verdad?
Y Dios ya ha determinado cómo podemos acercarnos a Él. Esto, como les decía hace unos momentos, lo hemos estado estudiando los jueves, y lo importante es entender que no es como yo quiero o pienso que me puedo acercar a Dios, es como Dios ya ha determinado que podemos hacerlo. Nosotros en este discipulado del tabernáculo hemos visto cómo Dios es un Dios de orden, cómo Dios determina las medidas, la manera que se tiene que construir, con qué materiales, y todo representa a Cristo, todo apunta a nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Una verdad que nosotros sabemos es que toda la Biblia apunta a Cristo, ¿verdad que sí? Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, todo apunta a nuestro Señor y Salvador. Por eso somos cristianos, ¿verdad? Cristo es Dios, ¿verdad? Cristo es el Señor. Nosotros obedecemos y amamos a Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Ahora, como creyentes, en ocasiones viene el desánimo a nuestras vidas, en ocasiones viene el cansancio, y en ocasiones hemos vivido hasta cierto punto algo de incertidumbre, ¿verdad que sí? Y cuando esto llega a pasar en nuestras vidas es porque nos hemos apartado de Dios, porque nos hemos enfriado y porque en algunas ocasiones hemos hecho de lado la vida por fe y nos hemos ido en pos de una vida terrenal. ¿En qué puedo tener? ¿En qué me gustaría tener? ¿Verdad? Dios no deja de ser Dios, y nosotros como creyentes tenemos que tener una vida centrada en Cristo, no en las cosas temporales de la vida. Todos sabemos que nos vamos a morir, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo? Solo Dios sabe. Entonces, para estar en el lugar correcto, en el sentido correcto, nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Dios y en la promesa de una eternidad con Él. Hoy estamos viendo la justicia y la rectitud de Dios. Y esta justicia y rectitud de Dios también son nuestra garantía de que los pecados y los males que nos aquejan serán resueltos algún día. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado esta frase? Si Dios fuera verdad, si Dios existiera, no habría niños con hambre. ¿Lo has escuchado? ¿Verdad? Si Dios es tan bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Verdad que sí? Yo te invito a que pienses en este momento en los crímenes más prominentes y actos de terrorismo recientes. Piensa así, ¿qué te ha tocado ver? ¿Verdad? Hemos visto en las noticias que en Estados Unidos de repente hay gente que ha entrado a las iglesias y ha matado a hermanos. ¿Sí saben de esas historias? Hay secuestros, hay abuso y tráfico de niños, y es algo de lo que no se habla mucho en este tiempo, ¿verdad? Hay esclavitud todavía en nuestros tiempos, hay asesinato de niños no nacidos, ¿verdad que sí? Y esto tristemente ya se quiere legalizar nombrándolo un derecho, ¿verdad? Dicen, es mi derecho, es mi cuerpo, ¿cómo? O algo así, ya me confundí. Mi cuerpo, yo decido mi cuerpo, o algo así dicen, los que traen esta terrible idea de que uno puede decidir sobre la vida de alguien más. También nosotros podemos ver que hay corrupción, ¿verdad? Tristemente México es uno de los países más corruptos del mundo. Hay mentiras, hay robos. ¿Y qué pensamos sobre todo esto? ¿Nos aqueja, nos afana las injusticias? Entender que Dios es justo y recto nos debe de llevar a confiar y saber que todo esto será juzgado un día, mis hermanos. Todo esto va a ser juzgado. Todas estas injusticias, todo aquel que tuerce su corazón y cree que en su propia justicia y rectitud lo que hace está bien, un día será juzgado por el único que es justo y recto, que es nuestro Señor. Y esto lo sabemos también, ¿verdad? Todos seremos juzgados. Todos y cada uno de nosotros seremos juzgados. ¿Qué pasa, mi hermano, si hoy en día todo el día estás escuchando o viendo las noticias? Sí o sí va a venir el desánimo. No estoy diciendo que no vean noticias, hermanos, pues sí hay que verlas, o sea,
Hay que saber en cuánto está el dólar, pues, a lo mejor las condiciones de ahorita con la salud, pero no es algo en lo que nos tenemos que centrar. Hay pocas buenas noticias en los medios, ¿verdad? Pero, como decían por ahí está el detalle, mi hermano. Nosotros tenemos las buenas nuevas, ¿verdad? El Evangelio. Si nosotros tenemos y vivimos el Evangelio, nosotros no deberíamos andarnos preocupando o poniendo nuestro cuidado en lo que pasa con la política, con el gobierno o con algún otro tipo de situación que podamos vivir. Tenemos que descansar y recordar siempre que Dios es justo. Él juzgará con justo juicio, ¿verdad? En nuestro país lo vemos, ¿verdad? Tantos gobiernos y luego es increíble cómo ves que la gente dice, bueno, pues todos roban, ¿no? Como otros se justifican y dicen, pues sí robo, pero poquito. No conocen al Señor. Él va a juzgar con justo juicio. El Señor va a juzgar con justo juicio y no va a ser como ese tránsito que se pone a favor de la otra persona y te deja desamparado y no hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Esta semana yo tuve la oportunidad de compartirle a una persona que es proveedor de la empresa en la que trabajo. Y con esa persona años atrás yo tuve un desencuentro porque es una persona de un carácter bien difícil. Son de esas personas que llegan gritando y casi tronándole los dedos a uno. Y la verdad es que yo tuve en aquella ocasión un desencuentro porque le dije que no me hablara así y se enojó más y tal. Pero después de varios años Dios dio gracia y el trato entre nosotros mejoró. Y esta persona, cada que hablaba conmigo, se ponía a hablar del gobierno, qué es la corrupción, qué es la construcción. Hace unos días me hablaba de los padrecitos que abusan de menores, cómo eso es injusto. Y tú sabes, mi hermano, un sinfín de injusticias que todos conocemos y todos vemos a nuestro alrededor, ¿verdad que sí? Siempre hay injusticias. En algún momento de la plática salió el tema cómo el oxígeno medicinal ha estado bien caro. Y ahorita se lo decía a Marco, o sea, es increíble cómo hay gente que está sacando mucho dinero a causa de esto. O sea, un tanque de oxígeno antes te costaba 700 pesos y ahorita te lo dan en 1,500, ¿no? Y si vendido hasta en 45,000 pesos lo he visto yo últimamente. Y también durante la semana platiqué con un amigo que trabajaba en otra empresa donde vendíamos oxígeno medicinal y hablábamos de esto, cómo es increíble que hay gente que está abusando, ¿verdad? O sea, gente necesita ese servicio, ese producto y no se tienta en el corazón para, pues, si quieres, ¿no? Tanto y si quieres. Y tanto esta persona como mi amigo llegaron a un punto de decir, pero un día rendirán cuentas, ¿sí? Y aquí, pensando en esto y preparando la enseñanza, caía cuenta de que esto es caer en un falso sentido de bondad, ¿verdad? Cuando alguien dice, ves que algo está mal y dices, pero un día rendirán cuentas, es como si tú te pusieras en otro estatus, ¿verdad? Ellos van a rendir cuentas, pero yo no. Esto lo hacen porque creen que son buenos, porque están libres de culpa. Es un falso sentido de justicia, ¿sí? Este carácter moral de Dios nosotros lo podemos compartir. En algunos momentos nosotros podemos ser justos, pero no somos justos y rectos como Dios. Él sí es perfecto. Entonces, pues yo me vi en la necesidad de decirle, bueno, tú puedes estar libre de eso, pero ¿de qué tanto no estás libre? ¿Verdad? O no estamos libres, digo, ahí me incluí también, porque yo sé, ¿no? Entonces ahí aproveché para predicarle el Evangelio y decirle, todos vamos a rendir cuentas y Dios pagará a cada uno de manera justa. Le expliqué a esta persona cómo todos somos pecadores y cómo el único medio para ser justificados es mediante la fe en Cristo Jesús. Cómo mediante su sacrificio y a través de un arrepentimiento genuino de nuestra parte podemos reconciliarnos con Dios. Le expliqué que todos somos y nacimos pecadores, que todos necesitamos un Salvador. A final de cuentas le dije que todos seremos juzgados y solo aquellos que rinden su vida a Cristo seremos justificados. ¿Sí? Al final le dije, bueno, ya te prediqué el Evangelio, solo Cristo salva
y voy a estar orando por él para que Dios le dé entendimiento y pueda venir a los pies de nuestro Señor. ¿Verdad? Poca gente ya habla del infierno. ¿Verdad que sí? Y pues bueno, también le conté del infierno. Le dije que es verdadero. Le dije que toda rodilla se doblará y que si él no se arrepiente, en ese día también doblará la rodilla, pero no para reconocerle como Señor y Salvador, sino como para aquellos que han sido condenados de manera justa a una eternidad en el infierno. ¿Y qué creen que me dijo? Generalmente cuando les hablas de esto dicen, bueno, es que sí soy cristiano, ¿no? Yo creo en Jesús. Y bueno, platicamos otro ratito al respecto. El infierno es real, hermanos. No debemos de caer en un falso sentido de justicia. Así que, mis hermanos, en lo que el Señor viene o somos llamados a su presencia, tenemos que predicar el Evangelio sin cesar. Tenemos que predicarles el Evangelio a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros tíos, a nuestros abuelitos, si es que todavía los tenemos, aprovechando cualquier oportunidad con denuedo, mis hermanos, sin importar el rechazo, con un celo santo por lo que representa. Porque no se nos olvide, hermanos, todos rendiremos cuentas un día. ¿Te imaginas que el Señor te diga, ¿por qué no le predicaste a Él, a quien te puse ahí, tal día, tal hora? ¿Qué le vas a decir? No tuve tiempo, Señor. Y bueno, pues yo sé que tú puedes mandar a alguien más. ¿Tú crees que esa va a ser una justificación, mi hermano? ¿Verdad que no? En estos tiempos sabemos que hay un sinfín de doctrinas que confunden a toda aquella persona que busca con sinceridad a Dios. Siendo así, mis hermanos, nosotros en ocasiones tendemos que predicar el Evangelio a aquellas personas que inclusive dicen creer en Cristo. Aquellas personas que dicen que son hijos de Dios. ¿Sí? Muchos venimos de otras iglesias, ¿sí o no? Y muchos en ocasiones salimos por cosas que pasaron. Creo que de manera, si salimos porque no había una sana doctrina, fue algo bueno, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Dice la palabra que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, ¿verdad? El Señor ya nos tiene aquí, bueno, estemos aquí, seamos fieles a Dios. Entonces, si en algún momento tú tienes que predicarle a un cristiano el Evangelio, hazlo bien. O sea, nosotros no debemos de juzgarlos, ¿sí me entienden? No se trata de eso. O sea, no decir, ay, pobre, está bien perdido, ¿verdad? Él está en esta iglesia que cree en esto, ¿no? O sea, prediquemos el Evangelio verdadero. Nosotros no debemos de juzgarlos simple y sencillamente porque nosotros no juzgamos como Dios lo va a hacer, ¿sí o no? Ya les vi la cara a algunos así como que... O sea, no estoy contradiciendo la palabra nos enseña a juzgar con justo juicio, ¿verdad? Creo que todos lo sabemos. O sea, no estoy diciendo que no debemos de juzgar. Simplemente lo que estoy diciendo es que no debemos de ponernos en una posición de superioridad. Tenemos que ser mansos y humildes, ¿verdad? O sea, si sabemos que un hermano está en una doctrina errónea, no debemos decir, pobre, yo sí sé, tú no. ¿Sí me entiendes? O sea, hay que predicar las buenas nuevas de salvación de manera correcta. ¿Sí? Con humildad, presentar el Evangelio. Jesucristo, siendo Rey de todo, Señor de señores, ¿cómo predicó? Con humildad, con mansedumbre. Él nos da el ejemplo, ¿no? Entonces, prediquemos a quienes no conocen el Evangelio, prediquemos a los que conocen el Evangelio y prediquémonos a nosotros mismos el Evangelio. Hace unas semanas les compartí una enseñanza que hablaba de esto, predicarnos el Evangelio a diario, no para salvación, sino para mantenernos en el camino correcto, para que no caigamos en el engaño de creernos buenos, ¿verdad? De decir, pues yo ya soy servidor, yo soy más bueno que los demás.
¿Somos más especiales? No, claro que no. El Evangelio, mis hermanos, nos va a llevar a depender de Cristo, a su obra redentora y nos pondrá en nuestro justo lugar, ¿verdad? El Evangelio siempre nos muestra nuestra verdadera condición, ¿verdad? Nos vemos al espejo, a través del Evangelio nos vemos como somos, ¿verdad? Entonces, nosotros, mis hermanos, no necesitamos desesperarnos por las injusticias, porque sabemos que Dios es justo. Solo Él es justo y recto de manera perfecta. Y esto me lleva a poderles decir que aún dentro de las mismas iglesias podrá y habrá injusticias, ¿verdad? Líderes abusivos, hermanos abusivos y hasta pastores que sobrepasan los límites establecidos por la misma palabra de Dios. ¿Sí o no? A veces lo hemos vivido. ¿Y qué tenemos que hacer ante toda esa injusticia? Ponerlo en manos de Dios, ¿verdad que sí? Orar por nuestros líderes si se equivocan. En algún momento, si es necesario, decirle, oye hermano, pastor, amigo, creo que aquí andamos mal, ¿verdad? Con amor. Ponerlo en manos de Dios, mis hermanos, no es un falso sentido de fe al aire, ¿verdad? O sea, no es como algo simplón, no es así como que, fe simplona, ¿no? Pues ponlo en manos de Dios. O sea, sí, ponlo en manos de Dios, pero con fe. Entendiendo y confiando que Él es justo y recto. ¿Sí? Ante las injusticias, lo ponemos en manos de Dios porque conocemos o estamos aprendiendo quién es Él. ¿Sí? Hay mucha injusticia a nuestro alrededor, ¿verdad? Y en ocasiones puede venir la preocupación a nuestra vida. Yo que soy padre de 2 hermosas niñas, en ocasiones he pensado, ¿qué pasará con mis hijas? ¿Qué futuro les deparará? A ti también te ha pasado, ¿verdad que sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Ponerlo en manos de Dios. Amén. Tomar decisiones, ¿verdad? Ya regresaron a la escuela y si es necesario tomar decisiones de otro tipo, hay que hacerlo, hermanos. Pero hay que hacerlo en obediencia a Dios, lo que es correcto, justo y verdadero delante de Él. ¿Sí? A mis hijas les da risa que les digo que yo estoy orando por un marido para ellas y dicen, ay papá, pues esta vez tengo que, ¿verdad que sí? Pero sobre todo tenemos que enseñarles quién es Dios para que ellas no se vayan con cualquiera así, o sea, y en eso hay que ser claros, ¿sí? Bueno, Romanos 12:19 nos dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? Del Señor. Entonces, a lo largo de este tiempo que llevamos con la enseñanza, hemos visto de manera general que hay injusticias a nuestro alrededor y que van a estar ahí, pero no porque estén pasando significa que Dios no esté actuando, que Dios no tenga control de todo lo que sucede. Romanos 12:19 nos dice, ¿de quién es la venganza? ¿Quién va a pagar? El Señor. Entonces nosotros tenemos que resistir la tentación de vengar los males que recibimos. ¿Alguna vez has sido tentado a vengarte? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que hacer a un lado y dejar que la ira de Dios se ejecute, se ejerza sobre aquellos que son injustos, que son malhechores. ¿Por qué? Porque la venganza es prerrogativa de Dios. Es decir, solo Él la puede ejercer porque solo Él es justo y recto. Si tú ejerces venganza, ¿hasta qué punto es justo y recto? ¿Qué tal si se te pasa la mano? ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios aplicará su justicia a los malhechores y nosotros en eso descansamos. El Señor ejercerá un perfecto juicio, ¿sí? No nosotros, no lo que nosotros queramos, sino lo que Dios ha determinado. Esto, hermanos, forma parte importante de la vida de un cristiano, el entender esto. Ahí en Romanos 12 nosotros vemos la manera en que debe de comportarse un cristiano.
cómo debe vivir en el amor, ¿sí? Y tenemos que amar inclusive a aquellos que nos hacen mal. ¿Cuántos no hemos tenido enemigos? Yo tengo muchos fans. He tenido muchos a lo largo de mi vida. ¿Sí o no? A todos nos ha pasado. A veces hasta de chiquillos, ¿a poco no? Quinto de primaria, ahí alguien te quiere golpear y dices, oye, pues ¿qué onda? Si no te he hecho nada. Entonces, el Señor ejercerá un perfecto juicio. Las injusticias, mis hermanos, pueden venir de personas cercanas a nosotros. ¿Verdad que sí? Y nosotros, habiendo sido salvos por gracia, perdonamos y descansamos en la justicia de Dios. ¿Verdad que sí? Todos lo hacemos. ¡Ey! A veces le batallamos, pero Dios es bueno, ¿verdad? Descansamos en esto, en que la justicia de Dios para con nosotros ha sido ejercida para el perdón de nuestros pecados. Y este amor tan grande e incomparable nos va a llevar a mostrar misericordia a todos aquellos que nos ofenden, lastiman o tratan de manera injusta. ¿Verdad que sí? Siempre lo hacemos. Y también descansamos en que al saber que Dios ejercerá un juicio perfecto y que esa persona, al igual que nosotros, puede alcanzar misericordia. ¿Verdad que sí? Si esa persona que te ha hecho la vida imposible o te hizo algo muy malo, se arrepiente y reconoce al Señor a Jesucristo como su Señor y Salvador, sus pecados le serán perdonados. ¿Verdad que sí? Hace unos días escuchaba yo una enseñanza y hablaba el hermano que predicaba de un acto que ocurrió en Estados Unidos, de un chavo que entró a una iglesia y mató a 9 personas. Fue un acto injusto, no da más razones de por qué lo hizo, pero son cosas que están pasando. Y lo que decía el hermano es que algo que muchos pueden pensar que fue injusto, fue usado por Dios para mostrar su justicia y su amor. ¿Por qué? Porque esas 9 personas que este individuo mató, incluyendo al pastor, ¿saben qué hizo la iglesia allá en Estados Unidos? Lo perdonaron. O sea, públicamente dijeron, lo perdonamos porque conocemos a Dios. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. ¿Sí? Y así hay muchas historias que podemos encontrar donde personas sufren injusticias y perdonan porque conocen al Señor Jesucristo. Entonces, no nos comparemos con las demás personas, mis hermanos. No nos creamos justos y rectos. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Cuando alguien te trate de manera injusta, recuerda que el Señor a ti también te ha perdonado tus injusticias. ¿Verdad? O alguno de nosotros puede decir, no, yo siempre he sido justo y recto. Que no, ¿verdad? Ahora, hermanos, por ser hijos de Dios, ¿la justicia no aplica para nosotros? ¿Se aplica, verdad que sí? Por supuesto que sí. La justicia de Dios se aplica a todos sin favoritismo, incluidos nosotros. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido padres de familia que hacen favoritismo con uno o con varios de sus hijos? ¿Verdad que sí? Por un sinfín de cosas puede haber un favoritismo o preferencia. Por el color de piel, por si es alto, por si es bueno para el básquetbol, por si se parece a su tatarabisabuelo, por si nació hombre o mujer, ¿verdad? Por si está gordito, por si está flaquito. O sea, por muchas de esas cosas, a veces los padres marcan una diferencia. Este atributo moral de Dios, que es la justicia y la rectitud, nosotros también la podemos ejercer. Pero como ya hemos dicho, no lo vamos a hacer de la manera en que lo hace. ¿Sí? Entonces, cuando estas cosas suceden, a lo mejor nosotros hemos sido aquellos hijos que hemos sido hechos a un lado, ¿verdad? Hemos sido tratados injustos. Y tenemos que también como padres
cuidar mucho el corazón de nuestros hijos y no caer en favoritismos hacia alguno de ellos. ¿Verdad que sí? Hay que tener mucho cuidado para no lastimar el corazón de nuestros hijos y si nos lastimaron, confiar en la justicia y la rectitud de Dios. Nosotros podemos ser justos y rectos, sin embargo, no lo podemos hacer o ejercer de la misma manera que Dios. En algún momento de nuestra vida a todos nos ha tocado ejercer un juicio, ¿verdad que sí? O sea, no como abogados ni magistrados, pero hay un momento que se te presentan situaciones donde tienes que juzgar, ¿verdad? Entonces, se expone la situación ante nosotros y nosotros tenemos que determinar lo que es justo. Ahora, ¿nuestro juicio será igual de perfecto que el de Dios? Pues, tal vez no, a veces sí. Si estás lleno de la palabra de Dios, lo más probable es que sí, ¿verdad? Entonces, cuando se presenta ante nosotros esta idea, bueno, esta oportunidad de emitir un juicio, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra, a lo que Dios dice. ¿Sí queda claro esto, mis hermanos? Entonces, lo mejor que podemos hacer es vivir amando y atendiendo todas las ordenanzas y mandamientos de Dios. ¿Sí? Nosotros como padres, si obedecemos a Dios, seremos más justos en el trato con nuestros hijos. ¿Verdad que sí? Si yo amo a Dios, le obedezco, vivo en el temor de su santo nombre, voy a ser más justo con mis hijos, con mis empleados, con mi esposa, con mis compañeros de trabajo. ¿Sí? Porque sé quién es Él, sé que Él es justo y recto, y sé que un día voy a ser juzgado. Eso nos va a llevar a ir por el camino correcto. Entonces, mis hermanos, Dios nos juzgará según nuestra obediencia o desobediencia a sus leyes. Como creador de todo, Él ha determinado en su soberanía que todos seremos juzgados. Y si Él lo ha determinado, es justo y recto. Y confiamos en que sabemos, con lo que hemos expuesto hasta este momento, que el juicio de Dios va a ser justo. ¿Sí? Por esa razón, nuestro Señor envió a Cristo a hacer un sacrificio propiciatorio por los pecadores. ¿Verdad? En el momento que el hombre pecó, Dios tuvo que ejercer un justo juicio. Creo que todos nos sabemos la historia, ¿verdad? La caída, el pecado original. ¿Qué dice? ¿Quién participa ahí? Adán, Eva, la serpiente y la manzana, que muchos dicen que no es manzana, ¿verdad? Es un higo, ¿verdad? Dicen otros. El punto es que es un fruto. Entonces, el hombre, ya se sabe la historia de todos, ¿verdad? Come de donde no debe de comer, se echan la pelota a todo el mundo ahí. No, pues es que él, no, es que él. ¿Verdad? Ahí está el pecado, el pecado. En Génesis 3:21 nos dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El Señor dijo que el pecado de la paga es la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Y muerte, en esta parte de la Biblia, significa separación. ¿Por qué es una separación? Porque Dios, siendo santo, no puede convivir con el pecado. Entonces, al pecar Adán y Eva, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Separarlos. Murieron. Dios muestra amor y en ese amor se derrama sangre inocente para el perdón de los pecados. Esto lo vemos en Génesis 3:21. Estos animales que son usados para las túnicas no murieron para que ellos se alimentaran. Fueron sacrificados. Ocuparon el lugar de Adán y Eva. Satanás, ¿qué fue lo que hizo? Acusó y exigió, ¿verdad? Él conoce quién es Dios. Y le dijo, oye, el Señor lo sabe todo. Pero el acusador fue y dijo, ellos pecaron, ¿verdad? ¿Qué les toca? Entonces, Satanás, que no es justo, exige que se aplique justicia. Y Dios aplica justicia, emite un juicio justo y recto. Esta muerte de estos animales que sirven como túnicas para Adán y Eva son una tipificación de Cristo, del gran sacrificio de nuestro Señor y Salvador.
Dios provee, por tanto, un manto de justicia. Y este manto de justicia nosotros también lo recibimos mediante la fe, ¿verdad? Nosotros no tuvimos que matar a un animalito y ponerlo encima, ¿verdad? Y llenarnos de sangre, ¿verdad que no? Entonces, Dios en su justicia nos provee, mediante la sangre derramada del Cordero de Dios, perdón por nuestros pecados. Y de esta manera nosotros podemos acercarnos nuevamente a Dios. Y todo esto, hermanos, es para la gloria de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado gente que dice o que ha pensado que por qué no se pudo haber prevenido esto? Y que sería más fácil que todos estuviéramos en el Edén desde siempre, ¿verdad? Todo esto es para la gloria de Dios, porque Él así lo determinó, porque Él todo lo sabe y porque todo lo que Él hace es justo y recto. Y todo es para su gloria. El propio Hijo de Dios recibió la sentencia de justicia que nosotros merecíamos. ¿Tú estás consciente de lo que te merecías, mi hermano? No debe pasar un solo día en que no recordemos eso. ¿Qué nos merecíamos tú y yo? La muerte. ¿Por qué? Porque por nuestros pecados, por nuestra maldad, por todo lo que hemos hecho. Vamos a Romanos 3:25, por favor. Vamos a leer Romanos 3:25 y 26. Ahorita ya vimos lo que pasó en Génesis 3 y para cerrar bien el tema, o sea, vamos a ver lo que dice Romanos 3:25 y 26. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿No es esto maravilloso? ¿Merecíamos, como ya les decía, el perdón de nuestros pecados? No. Adán y Eva pecaron. Y nosotros vemos en Génesis 3:7 que ellos se hicieron delantales. ¿Por qué se hicieron delantales? Porque sabían que habían desobedecido a Dios, ¿verdad? Descubrieron su falta, descubrieron su desnudez. ¿Y qué quisieron hacer? Cubrir su pecado. No, pues déjame tapo, ¿verdad? Y así muchos están hoy en día. Quieren cubrir sus pecados, ¿verdad? A través de religiones, a través de obras, a través de, no sé, de muchas cosas. Adán y Eva quisieron cubrir su pecado porque sabía que esto que acababan de hacer tendría consecuencias. Ellos no podían alegar que no sabían, ¿verdad que no? No podían alegar que no sabían, pero se echaron la culpa. Eva le echó la culpa a la serpiente y luego Adán a la mujer. No, Adán le echó la culpa a Dios, ¿verdad? La mujer que me diste, dijo. Entonces, Dios es bueno y Dios les había dado lo mejor. Adán y Eva tenían lo mejor. Estaban en la presencia de Dios, tenían alimento, tenían todo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque Satanás sigue haciendo lo mismo. ¿Sí sabían eso? Lo que Dios te ha dado es bueno, mi hermano. No tienes por qué andar buscando más, ¿verdad? Los que estamos casados, ¿tenemos que andar buscando algo más? No. ¿Tienes un trabajo? Gracias a Dios. ¿Necesitas andar buscando uno más? No. Cuando sea el momento, Dios te va a dar otro, si quiere, o te dejará un tiempo sin trabajo, pero no sabemos. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, con la familia que nos ha dado, con el trabajo, con todo, con las enfermedades, con las dolencias, ¿verdad? Hay muchos que ya se nubla y nos duele todo, ¿verdad? Pero pues, estamos bien. Bueno, vuelvo a preguntarles, ¿nos merecíamos el perdón de nuestros pecados? No, ¿verdad? Sabemos y reconocemos que somos pecadores. Por tanto, entendiendo que Dios es santo, debemos de esforzarnos en luchar contra el pecado. ¿Sí? Ahora, luchar contra el pecado
no es en nuestras fuerzas, sino de la mano de la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros no debemos conformarnos a este mundo y no debemos ceder ni un solo centímetro a las tentaciones de este mundo, mis amados. La palabra de Dios es verdadera, poderosa, y tenemos que darle ese justo lugar. ¿Sí? Ayer les compartí un video en el grupo, ¿verdad? No lo quería mencionar, pero bueno, tenemos que valorar lo que tenemos. ¿Sí? O sea, y lo platicábamos ahorita antes de comenzar la transmisión, mucho se habla de cuántas personas van a regresar a las iglesias. Tal vez habrá muchos que digan, pues yo la sigo viendo en mi casa, ¿verdad? En chanclitas, con pantuflas, ¿verdad? Ya, si me aburro le cambio. ¿Verdad? Si ese tema no me gusta, mejor me voy para otro lado. ¿Por qué les da risa? ¿Lo han hecho? Ay, no se crean. No, pero sí, creo que sí pasa, ¿no? Yo creo que aquí en casa de oración no. Pero bueno, entonces, ese video que les mandamos ayer, hablaba de cómo en países donde hay persecución hay gente que ama y sigue el evangelio, ¿verdad? Y algo que a mí me llamó mucho la atención era que hablaba de que se memorizaban la Biblia, ¿verdad? Estando en prisión. O sea, la verdad es que nosotros estamos bien a todo dar, mis hermanos. ¿Será necesario que venga la persecución a la iglesia, mis hermanos? Va a llegar. No, que no quieran. Ya los agarramos de bajada, hermanos, ¿eh? No, que no venga. Va a venir. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que darle el justo lugar a la palabra de Dios. Y esto es para todos, incluyéndome. Tenemos que estudiar, hermanos. Tenemos que prepararnos porque van a venir tiempos difíciles. Esta serie tiene ese propósito, de manera que conozcamos más a Dios. Porque un día vamos a sufrir. ¿Verdad que sí? Lo decíamos al inicio, sabemos que nos podemos enfermar. ¿Verdad que sí? Hay cristianos a los que les ha dado coronavirus y han muerto por coronavirus o con coronavirus. Ahora, ¿nosotros podemos ser perseguidos? Sí, pero pues a veces ya por no dejarnos reunirnos, ya muchos ya se les vuela la imaginación que ya es persecución. Tenemos que ser fieles a Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta este punto creo que todos estamos de acuerdo que Dios nos ha dado lo mejor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tienes lo mejor? Sí. ¿Tienes? Exacto. Por sobre todo lo que tú puedas tener en esta tierra, casa, coche, esposo, hijos, nietos, abuelitos, Cristo es o debería ser lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí? Eso debemos de guardarlo, atesorarlo en nuestro corazón. Apartados de Cristo, no somos nada, o sea, ¿sí? Vendrán tiempos difíciles, preparémonos, a lo mejor nos toca, a lo mejor no, a lo mejor el Señor viene, pero que el Señor nos encuentre fieles a su palabra. Bueno, Romanos 3:25 nos habla de la propiciación. Dios presentó a Cristo Jesús como instrumento de propiciación. Y propiciación es un medio por el que se satisface la justicia. ¿Sí? Se evita la ira de Dios y se puede mostrar misericordia sobre la base de un sacrificio aceptable. Eso es la propiciación. Por lo tanto, Romanos 3:25 nos enseña que los que ponen su fe en Cristo reciben misericordia en virtud de la sangre derramada por Jesucristo. Primera de Juan 2:2 nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo es descrito como la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Sabemos que todo el mundo no significa que todos nos vamos a ir al cielo, ¿verdad? O sea, aunque ya lo sabemos, hay que recordarlo. La obra de Jesucristo, esta propiciación, es solo eficaz para los que confían en Él. ¿Tú confías en Él? ¿Has puesto toda tu fe y tu esperanza en Él? Bueno, ya está la propiciación.
eres justificado por la sangre derramada de Jesús. En primera de Juan 4:10 nos dice la palabra: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios se manifestó en el momento en que Dios envía a su Hijo para que fuese la propiciación por nuestros pecados. ¿Tenía que hacerlo? No, lo hizo por amor, para su gloria. Creo que todos hemos escuchado la oración del publicano en Lucas 18:13, ¿verdad? Y lo que esta oración dice es: Dios, sé propicio a mí, pecador. Él estaba pidiendo a Dios que le mostrase misericordia, no le demandaba que pagara la pena de su grave culpa. Muestra misericordia a mí, ¿sí? La palabra propiciación aparece también en Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Aquí la expresión hacer propiciación significa quitar pagando la pena. Jesús pagó el precio, mis hermanos, por nuestros pecados. Y ahí eso es importante recordarlo todos los días. No hay nada que yo considere bueno o que yo haga que crea que es bueno que puede justificarme delante de Dios, ¿verdad? O sea, no porque le hayas predicado a 100,000 personas y se hayan salvado 99,999, Dios te va a decir: ah, wow, ¿verdad que no? Eso es bueno, ya pásale, o sea, no. Entonces, el equivalente del Antiguo Testamento de la palabra propiciación es el propiciatorio. Y el propiciatorio era la cubierta del arca. Y en el día de la expiación, el sumo sacerdote rociaba el propiciatorio con la sangre de una víctima sacrificial. Por medio de esto se expiaban o cubrían los errores del sumo sacerdote y del pueblo, ¿sí? Entonces, cuando Cristo hizo propiciación por nuestros pecados, Él fue mucho más allá. No solo los cubrió, sino que los quitó por completo. ¿No te da alegría esto, hermano? Todos tus pecados han sido quitados, pasados, presentes y futuros. Pero no por eso voy a hacer que abunde la gracia, ¿verdad? Ahora, Pablo nos dice en Romanos 3:25 que Dios presentó a Cristo como instrumento de propiciación por su sangre, ¿a través de qué? De la fe. ¿Qué es lo que necesitamos para ser salvos? Fe, arrepentimiento y fe. Ahora, no se nos dice que pongamos la fe en su sangre, porque Cristo mismo es el objeto de nuestra fe, ¿sí? Es solo un Cristo Jesús viviente y resucitado quien puede salvar. Él es la propiciación. Él derramó su sangre, pero Él es la propiciación por lo que hizo, la manera en que vivió, la manera en que murió, y por eso fue resucitado. La fe en Él, en Jesús, es la condición por la cual nos valemos de la propiciación, ¿sí? La sangre es el precio que fue pagado, ¿sí? O sea, ¿sí está claro? Bueno, entonces vamos a lo que sigue. La obra acabada de Cristo declara la justicia de Dios para la remisión de los pecados pasados. Esto lo vemos en Romanos 3:25. ¿A qué se refiere esto, mis hermanos? Se refiere a los pecados cometidos antes de la muerte de Cristo, es decir, desde Adán hasta Cristo, ¿sí? Dios salvó a aquellos que ponían en Él su fe sobre la base de aquella revelación que el Señor mismo les daba, y esto les era contado por justicia. Génesis 15:6 nos dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero, ¿cómo podía Dios hacer esto con justicia? Perdonar pecados. O sea, si Cristo es la propiciación, desde Adán hasta Cristo, ¿por qué Dios podía perdonar los pecados? ¿Sí me entienden? Ese es el punto. ¿Cómo podía Dios perdonar si no había sido inmolado un sustituto sin pecado? Sacrificaban animales, ¿verdad? Pero no es hasta que Cristo viene y que Él es el Cordero de Dios sin mancha, es decir, sin pecado, que la propiciación es completa.
o para ponerlo más claro y para no hacernos bolas, Cristo no había muerto aún, ¿verdad? Desde Adán hasta Cristo hay perdón de pecados, pero Cristo no había muerto aún. La deuda, por así decirlo, no había sido pagada. Las justas demandas de Dios no habían quedado satisfechas. Entonces, ¿cómo Dios podía salvar a pecadores creyentes en el Antiguo Testamento? La respuesta es que aunque Cristo no había muerto aún, Dios sabía que iba a morir, ¿sí? Y salvaba a los hombres sobre la base de la obra aún futura de Cristo Jesús. Aunque los santos del Antiguo Testamento, todos esos hombres que pusieron su fe en Dios, no conocieron del Calvario, Dios sí sabía acerca de él. Y ponía todo el valor de la obra de Cristo a cuenta de ellos cuando creían en Dios. ¿Sale? Para ponerlo de otra manera, en un sentido más real, los creyentes actual, los creyentes del Antiguo Testamento eran salvados a crédito, ¿sí? Es decir, por adelantado, ¿sí? Eran salvados sobre la base de un precio aún no pagado. Ellos miraban hacia adelante y nosotros miramos hacia atrás, hacia Cristo, hacia la cruz. Todos los días volteamos a ver la cruz, ¿sí o no? A esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice que la propiciación de Cristo declara la justicia de Dios, ¿sí? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Ahora, no se refiere aquí a los pecados que tú o yo hayamos cometido antes de nuestra conversión. Romanos 3:25 nos muestra que el Señor sabía que Cristo iba a hacer una completa expiación y por ello salvó a los hombres del Antiguo Testamento sobre esta base. A eso se refiere. Entonces, nosotros podemos decir o entender que el Antiguo Testamento fue un tiempo de paciencia de Dios. El Señor detuvo su juicio sobre el pecado, ¿sí? Sabemos que está el diluvio, pero ¿por qué salvó a Noé? Porque él tuvo fe, porque él le creyó. Cuando el Señor Jesús tomó sobre sí nuestros pecados, Dios desató toda la furia de su ira justa y santa sobre el Hijo de su amor. ¿Cómo ven esto, hermanos? Hermoso, ¿verdad? No lo merecemos, no, Jesús en amor tomó nuestros pecados y la ira de Dios, esa que nosotros merecíamos, cayó sobre él, ¿sí? Yo leía unos estudios hace unos tiempos que hablaban de eso, ¿no? Que en 3 horas Cristo padeció más que cualquier persona va a padecer toda la eternidad en el infierno. Porque fue apartado de Dios en ese tiempo, donde todo el pecado del mundo cae sobre él. Y eso le dolió y eso hizo que su corazón explotara. Entonces, cuando venga la injusticia y seamos movidos a la venganza, recordemos que Dios es justo y recto y que en Cristo Jesús todos nuestros pecados han sido perdonados, ¿verdad? Que no seamos movidos a tentación, que no seamos movidos a pecar, porque un día seremos juzgados también, ¿verdad? Seguido lo decimos aquí, o sea, no son ni ya son las 12 del mediodía y tal vez en este corto tiempo ya hemos pecado, ¿verdad? La vida del cristiano es de constante arrepentimiento, de constante arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino, entendiendo la santidad de Dios para el perdón y salvación por la fe en Cristo Jesús y una vida constante de arrepentimiento. No hay día que no nos equivoquemos. Hoy estamos hablando de un atributo moral de Dios, que es la justicia y rectitud, y es hermoso, hermanos, saber y entender que la muerte de Cristo declara la justicia de Dios. ¿Verdad que sí? Toda la Biblia habla de Cristo. Y a través del sacrificio de Cristo, Dios ejerce un justo juicio, porque en su justicia el Señor, ¿qué es lo que demandaba? El pago pleno del pecado, de la pena del pecado.
La justicia y rectitud de Dios son perfectas, hermanos. Dios como Padre no es como nosotros, que en ocasiones le decimos a nuestros hijos: hijo, si no haces esto, te va a pasar esto, te voy a disciplinar, o te voy a quitar el celular, o no tendrás Netflix, o lo que sea. ¿Verdad? Este va a ser tu castigo. Muchas veces el hijo no lo hace, ¿y dónde está la consecuencia? ¿Verdad? No somos justos y perfectos como Dios. Pero Dios sí es justo y recto. Tenemos que temblar ante su santo nombre. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener ese mismo temor por la palabra de Dios. El Señor, en su perfección desde que creó el universo, en su omnisciencia, en su omnipotencia, sabía que esto pasaría, que crearía al hombre y a la mujer, que pecarían y que enviaría a su Hijo. Y de esta misma manera sabía que tú un día le conocerías, sabía quién estaría el día de hoy aquí en esta reunión, ¿sí? Él sabe, o sabía, desde antes de la fundación del mundo, quién escucharía este mensaje el día de hoy. Y lo mismo para la semana que entra. Y en eso descansamos, mis hermanos. Créanme que en lo personal, yo como pastor de esta iglesia, no tengo la más mínima preocupación de quién pueda venir el siguiente fin de semana, ¿verdad? O sea, Él es justo, Él es Rey, Él es soberano, y cada uno de nosotros, aprovechando que estamos aquí como servidores, debemos de descansar en eso. Cada uno de nosotros esforzarnos en lo que Dios nos ha demandado, en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y descansar en Él, en su justicia, en su amor y en su rectitud. No creernos buenos, no caer en la... cuidar nuestro corazón, nuestra mente y todo lo que hagamos, ¿verdad? Para que todo lo que hagamos sea para su gloria. ¿Sí? ¿Sí queda claro, mis hermanos, esta enseñanza? La justicia y la rectitud de Dios. ¿Cómo la justicia y la rectitud de Dios se declara desde la fundación del mundo? ¿Y cómo se cumple, o mejor dicho, se ejecuta en Cristo Jesús? En esto creemos nosotros, ¿verdad? Esta es la base de lo que somos como iglesia, ¿verdad? Un grupo de personas que sabe que son pecadores y que conocen a Jesús, y que aman y sirven a Jesús, y que entienden que Él es el Señor. Y eso debe de motivarnos, hermanos, a seguir adelante el tiempo que Dios nos permita aquí. Y si viene la persecución, pues también a ser fieles a Él. Si el día de mañana somos dispersados, bueno, que nos mantengamos rectos y firmes, sin miedo, ¿verdad? ¿A quién debemos de temer? ¿Verdad? ¿A quien mata el cuerpo? No, debemos de temer a aquel que tiene el poder para matar el alma y echarnos al lago de fuego, al infierno, ¿verdad? Entonces no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, y si Dios te ha hablado, mi hermano, a que te arrepientas y pidas perdón por algo en particular, como lo ha hecho conmigo, pues no esperes más, ¿verdad? Dios puede justificar a los impíos sin tolerar su pecado y sin comprometer su propia justicia, porque un perfecto sustituto ha muerto y resucitado. ¿Quién es? Jesucristo. Y esto, mis hermanos, va en contra de todo lo que el mundo quiere, de todo lo que el mundo enseña, ¿verdad? Esta es la locura del Evangelio. La gente del mundo siempre va a esperar algo a cambio, ¿verdad? Por eso se creen buenos, y por eso la mayoría de la gente religiosa cree que se va a ir al cielo porque son buenos. Nosotros sabemos que estaremos con el Señor porque reconocimos nuestros pecados y pusimos nuestros ojos en Jesucristo, nuestra fe, nuestra confianza y todo lo que somos en Él, ¿verdad? Entonces todo lo que Dios permita de hoy en adelante, o desde el momento de nuestra conversión, que sea para su gloria, mis hermanos. Ese debe de ser nuestro motivo, ese tiene que ser nuestro andar, en lo que tenemos que perseverar, en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Quieres ser bendecido? Obedece a Dios, ¿verdad? Si pecas, confiesa tus pecados, no trates de ocultarlos, porque para Dios no hay nada oculto. Muchas cosas pasarán, pero nosotros debemos de descansar en nuestro Señor Jesucristo. Conozcamos a Dios y descansemos en Él, en su justicia y en su rectitud.
Amén. Bueno, pues vamos a orar, mis hermanos, ya para terminar. Y pues bueno, a todos los miembros de esta congregación que están viendo este mensaje o que lo van a ver más adelante, los esperamos la siguiente semana. No olviden de anotarse con nuestro hermano Marco. Y si hay alguien que quiere venir a la iglesia y no lo había hecho antes, nos pueden escribir por Facebook, ¿verdad? Tal vez hay alguien que empezó a ver las enseñanzas de la iglesia y dice, pues quiero ir. Bueno, eres bienvenido también. Y pues bueno, pues vamos a descansar en la soberanía de Dios. Y si Dios permite, la siguiente semana vamos a estudiar sobre el amor y la bondad de nuestro Dios, esos atributos que Él tiene. Y pues bueno, les pido sus oraciones para que cuando llegue el momento este tema sea expuesto con fidelidad a su palabra y todos seamos bendecidos por el mensaje, que no es otro más que su palabra, ¿verdad? Aquí no estamos predicando ideologías, sino la palabra de Dios. Entonces vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta tarde ya, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu justicia y por tu rectitud. Te alabamos, Señor, te exaltamos en esta tarde, te bendecimos. Reconocemos que no hay nadie como tú, Señor. Nos gozamos, Señor, por esta reunión que nos permites aquí con nuestros hermanos servidores, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos a que como cuerpo, como iglesia, Señor, nos preparemos cada día más, Señor. Que no perdamos el tiempo en cosas que no ayudan, en cosas que no edifican, Señor. Queremos prepararnos, Señor. Ayúdanos, ayúdame a mí, ayuda a cada uno de nosotros que te servimos, Señor, a ser fieles, a ser obedientes, a ser rectos, a ser íntegros, a que no caigamos en confusiones, en que no nos resbalemos, Señor, por ideologías, por todo lo que el mundo ofrece, Señor. Reconocemos nuestra condición, reconocemos que somos salvos a través de la fe en Cristo Jesús, que no hay nada bueno que nosotros podamos hacer, decir o pensar que nos pueda justificar delante de ti, Señor. Te damos gracias por esta reunión, te pedimos que bendigas a todos nuestros hermanos, a todos los pequeños, a todos los jóvenes, a todos los maestros, a cada servidor, a cada familia. Te pedimos que bendigas nuestras fuentes de empleo, Señor. Te damos gracias, Señor. Reconocemos que tú gobiernas, que tú has tenido cuidado hasta este día de nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú siempre tienes cuidado de nosotros. Te pedimos por la salud de todos nuestros hermanos, Señor. Si hay alguno que está triste, a lo mejor con depresión, o a lo mejor con un sentimiento de injusticia, Señor, ayúdanos a descansar en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Anhelamos tu regreso, anhelamos estar contigo, y en lo que vienes o somos llamados a tu presencia, Señor, te pedimos que no dejes de mirarnos, Señor, que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que podamos ser renovados en todo lo que somos como personas, que cada día más el carácter de Cristo sea formado en nosotros, que podamos dejar todo aquello que nos estorba en nuestra relación contigo. Puede ser el celular, las redes sociales, algún familiar que nos estorba, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti. Ayúdanos a no ahogarnos, Señor, con las preocupaciones de esta vida, Señor, de esta época en que nos tocó vivir. Sabemos que todo el mundo está bajo el poder de Satanás, Señor. Todo el mundo busca vernos caer, Señor, pero tú has vencido en la cruz del Calvario, Señor, y esa es nuestra esperanza y nuestra confianza, Señor. Y queremos vivir siendo luz, queremos vivir siendo la sal, Señor, aquellos que predican con denuedo la única verdad absoluta que hay en el universo, que no es otra más que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo reina, que Jesucristo gobierna, que tú diriges nuestras vidas, y así queremos hacerlo cada día, Señor. No nada más cuando nos reunimos aquí, ya sea de manera presencial o virtual, Señor, sino que cada uno de nosotros como miembros de tu iglesia universal podamos predicar y ser
ejemplo vivo de lo que tu palabra hace en el corazón de un pecador. Te damos gracias por este tiempo, te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas, que nos guardes de todo mal, y te rogamos que si en tu infinito amor y misericordia nos das la oportunidad de reunirnos el siguiente domingo, el siguiente jueves, el siguiente sábado, en estas reuniones que hemos planeado, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, sea para tu gloria nada más. Queremos exaltarte con nuestras vidas, con nuestra vida como iglesia, con cada trabajo que hacemos, con el trabajo que desempeñamos cada uno de nosotros como servidores en este lugar, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bueno, hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Bueno, a los